La tercera entrega de esta trilogía recién acaba de llegar a cines y pues me pareció perfecto hablar sobre sus dos cintas anteriores, además de que pues también es el cumpleaños número 133 de la autora de las novelas en las que se basa esta trilogía, Agatha Christie. A Haunting in Venice, o titulada en español como Cacería en Venecia, es la secuela de Muerte en el Nilo y se basa en la novela Halloween Party, lanzada en los años 60. Pero de las tres cintas estrenadas hasta el momento que pertenecen a esta trilogía dirigida por Kenneth Branagh, es la que se toma más libertades con respecto a la obra, pues la cinta tiene un tono más sobrenatural, pero sin perder uh, el toque de Murder Mystery o quién lo hizo que caracterizó a las dos primeras cintas. Así que aquí comenzamos con curiosidades de Asesinato en el Expreso de Oriente. Johnny Depp le pidió al director Kenneth Branagh que se disculpara con Derek Jacobi en su nombre después de filmar su escena juntos, porque tuve que gritarle, no quiero gritarle a Derek Jacobi, según expresa Depp. Sir Kenneth Branagh era consciente de la excesiva extravagancia del bigote de su personaje, pero lo justificó por el hecho de que había 15 citas en la novela original que mencionaban el bigote. La escena del pastel Fragilate, el intercambio entre Hercule Poirot y Edward Ratchet, se filmó durante un día y medio. Además de la improvisación, la escena también requirió numerosos bocados de pastel, según Branagh. Johnny Depp no le teme en absoluto a un mundo al que temen la mayoría de los actores, el de comer en la pantalla. En el plato se instalaron pantallas gigantes con animaciones de paisajes en movimiento para crear el efecto visual de un tren en movimiento. Josh Gad experimentó algunos mareos durante el rodaje debido a esto. El Expreso de Oriente recorrió diversas rutas en la vida real. El Expreso de Oriente clásico circulaba entre París y Estambul, pasando por Estrasburgo, Múnich, Viena, Budapest y Bucarest. El tren de esta película, como deja claro el anuncio de la estación, es el Simplón Expreso de Oriente, que pasaba por Milán, Venecia, Belgrado y Sofía. La ruta original del Expreso de Oriente del 4 de octubre de 1883 iba de París a Giurgio, Rumania. En Giurgio, los pasajeros fueron transportados a través del Danubio hasta Russe, Bulgaria, para tomar otro tren en Varna. Luego completaron su viaje a Constantinopla en ferry. Branagh realmente caminó encima de un tren real para la escena en la que Poirot hace lo mismo, y a pesar de la adición de un cable de seguridad, lo encontró realmente aterrador para este entonces actor de 56 años. Gran parte del elenco y los extras están compuestos por los amigos y conocidos más cercanos de Sir Kenneth Branagh, y muchos de ellos han sido dirigidos por Branagh en sus proyectos anteriores, coprotagonizados con Branagh en una película o producción teatral, y o han sido miembro de la compañía de teatro homónima de Branagh. Michelle Pfeiffer canta Never Forget durante los créditos finales de esta película. La canción fue coescrita por el compositor Patrick Doyle y el director Branagh. El director Kenneth Branagh describió la canción al final de la película como una expresión de pena, dolor y pérdida, basándose en melodías celtas clásicas. Josh Gad fue el único miembro del elenco que viajó en el Expreso de Oriente Real, aunque a Sir Kenneth Branagh también se le permitió subir al tren. Cuando se lanzó el primer tráiler de la cinta, muchos fanáticos de Damn Agatha Christie se quejaron de la interpretación de Sir Kenneth Branagh del icónico bigote de Poirot. Cuando en 1974 se adaptó por primera vez al cine el libro, Christie, que entonces todavía estaba viva, no estaba contenta con el bigote de Poirot de Albert Finney. Un día, el actor Johnny Depp llegó al set con varias horas de retraso y con resaca. El director Branagh procedió a reprenderlo frente al equipo. Espero que mis actores lleguen a tiempo y estén bien preparados. Si esto es demasiado difícil para ti, no tengo ningún problema en encontrar otro actor.
Deb apareció temprano todos los días después. El elenco solía jugar el popular juego de mesa Werewolf los fines de semana. Penélope Cruz, aparentemente la jugadora más inocente, hizo que a menudo ganara los juegos. Historia de dos ciudades de Charles Dickens es la novela que Hercule Poirot lee a lo largo de la película entre carcajadas. Después del asesinato en el vagón del restaurante, los sospechosos tienen dos caras cuando se les mira a través del cristal por refracción. Cuando Gerard, interpretado por Willem Dafoe, es sorprendido en una mentira durante su interrogatorio, se le da una cara adicional. Cuando la señora Mary Debenham le miente a Poirot, se filma su rostro para darle un aspecto asimétrico, mientras que el de Poirot se filma simétricamente. El monólogo de Poirot: siempre he estado tan seguro, demasiado seguro, pero ahora soy muy humilde y digo como un niño pequeño, no lo sé. Está directamente tomado de la confesión de Poirot en la novela de Christie Courtine, en la que Poirot fallece. Los 12 pasajeros sentados en el túnel en una mesa larga imitan el cuadro La Última Cena de Leonardo da Vinci. Sir Kenneth Branagh hizo que el elenco filmara sus escenas de entrevistas en el primer día de cada actor o actriz para capturar la emoción del primer día. A Michelle Pfeiffer, cuyo primer día en el set fue la escena en la que la señora Hobart le informa a Poirot que había un hombre en su habitación, le encantó la idea, mientras que Penélope Cruz se resistió enormemente. Al conocer a Daisy Ridley por primera vez, Johnny Depp le preguntó si estaba en Star Wars, a lo que Ridley dijo que sí. Depp le dijo que aún no había visto la película, pero que la había planeado ver porque era fanático de Peter Cushing, refiriéndose a la recreación digital de Cushing para Rogue One. Luego Ridley explicó cortésmente que ella no estaba en esa película, a lo que Johnny dijo "oh", y se alejó. Michelle Pfeiffer llegó con varios meses de antelación para diseñar el peinado y el vestuario de su personaje. El equipo hizo construir una milla de vía real para su tren real en Long Cross Studios en Surrey, UK. Kenneth Branagh admitió que lo intentó, pero no pudo dejarse crecer el bigote para interpretar a Poirot. Cuando Poirot invita a la señora Mary Debenham, interpretada por Daisy Ridley, a hacer un picnic para poder entrevistarla, le hace escribir su nombre y dirección. Luego señala que es zurda. La actriz Daisy Ridley es de hecho zurda en la vida real. En la novela original, Poirot probó esto con todos los pasajeros y descubrió que todos eran diestros, con excepción de la princesa Dragomirov, quien se negó a proporcionarles un ejemplo de su escritura. Incluso los personajes de primera clase del Expreso de Oriente no disponían de baño privado en el momento de la publicación de la novela. Los pasajeros compartían baños y prescindían de duchas o baños. Los pasillos de los vagones del tren en esta película son un poco más anchos que los del Expreso de Oriente Real para acomodar al elenco y al equipo. El Simplón se refiere al túnel Simplón de 12 millas que une a Suiza e Italia, que eliminaba medio día de viaje entre París y Estambul, pasando por Venecia. Según Branagh, ciertos colegas expresaron su preocupación mientras filmaban la escena aérea que revelaba el cuerpo y la infinidad de pistas, porque no estaba filmando ninguna cobertura o primeros planos de nada de eso. No le interesaban los primeros planos tipo CSI. Quería ofrecer todas las cosas en este formato de pantalla grande. Todavía están ahí en la imagen, así que el reloj sigue ahí, las heridas siguen ahí, la cara de Johnny Depp sigue ahí, de acuerdo a declaraciones de Branagh. Sir Branagh describió la primera escena entre Johnny Depp y Michelle Pfeiffer como del tipo de película que se proyectaría dentro de una película. Este es el primer papel importante de Leslie Odom Jr. después de protagonizar su actuación ganadora del Tony como Aaron Burr en Hamilton. Hubo al menos un asesinato real en el Expreso de Oriente. María Farcasanu fue asaltada y asesinada por Karl Strasser, quien la empujó fuera del tren en marcha. Esto sucedió aproximadamente un año después de la publicación del libro de Dame Agatha Christie. Además, en 1950, Simon Karp desapareció del tren en circunstancias sospechosas de espionaje, algunos de los cuales inspiraron el libro de Ian Fleming,
desde Rusia con amor, perteneciente a la saga de James Bond. Durante el esfuerzo para encontrar una plaza en el Expreso de Oriente, el asistente Pierre-Paul Michel afirmó que los pasajeros ya habían reservado todas las plazas o asientos de primera y segunda clase respectivamente. Los pasajeros de segunda clase tenían un vagón separado de los pasajeros de primera clase. El tren arrastraba solo 4 vagones, uno para equipaje, otro para dormir, uno para comedor y otro para bar. En tránsito y después de que el tren se ve obligado a detenerse, la película no muestra a ningún pasajero de segunda clase ni se hace referencia a alguno de ellos. Esto también fue el caso en la película de 1974 del mismo nombre, protagonizada por Albert Finney como Poirot. Branagh es el 15º actor que interpreta en la pantalla al detective Poirot de Christie, sin incluir parodias y obras no escritas por Christie. Branagh fue precedido en el cargo por Austin Trevor de 1931 a 1934, Francisco L. Sullivan en el 37, Haney Covell en 1955, Martin Gable en el 62, Tony Randall en el 65, Horst Pullman en el 73, Albert Finney en el 74, Sir Peter Ustinov del 78 al 88, Vidas Petkevicius en el 81, David Suchet del 89 al 2013, Anatoly Rabikovich en el 90, Alfred Molina en el 2001 y Konstantin Reikin en el 2002 y Mansi Nomura en el 2015, 2 años antes del lanzamiento de esta cinta en 2017. Entre rodajes, Josh Gad interrogó varias veces a una molesta Daisy Ridley en un intento de que respondiera a sus preguntas sobre Star Wars Los Últimos Jedi, estrenada ese mismo año, filmando las reacciones con su teléfono inteligente. En él participaron varios miembros del reparto, entre ellos Judi Dench, Penelope Cruz, Chris Pratt y el director del episodio 7, J.J. Abrams. Los videos de hecho se pueden encontrar en el Facebook e Instagram de Gad. La historia se inspiró en parte en un incidente ocurrido en 1929, cuando el Expreso de Oriente quedó atrapado en una tormenta de nieve en Serkozkoy, Turquía, donde quedó varado durante 6 días. 2 años más tarde, Agatha Christie se vio envuelta en una situación similar cuando viajaba en el mismísimo Expreso de Oriente y el tren se quedó atascado durante un tiempo debido a las fuertes lluvias e inundaciones que arrasaron parte de la vía. La persecución entre Poirot y Hector McQueen, interpretado por Josh Gad, originalmente se extendió a una carrera a pie sobre el hielo, pero la escena terminó siendo cortada en la edición final. Stacy Snyder, directora ejecutiva de 20th Century Fox, rompió las negociaciones con Angelina Jolie, que originalmente estaba adjunta al proyecto en el papel de la señora Howard, debido a la insistencia de Jolie en cambios significativos en el guión de lo que era un papel relativamente pequeño. Charlize Theron también fue cortejada para el papel. Esta película y la novela en la que se basó son paralelas en parte al secuestro y asesinato del hijo del aviador Charles A. Lindbergh. Como en el caso real, el secuestrador mató al niño. El carpintero Bruno Richard Hauptmann, nacido en Alemania, fue declarado culpable de secuestrar y asesinar al bebé de 20 meses. Lindbergh Jr. Después del juicio del siglo y muchas apelaciones, el estado de Nueva Jersey ejecutó a Hauptmann mediante electrocución. La investigación posterior en la actualidad ha demostrado que probablemente era inocente del asesinato. Sir Kenneth Branagh eligió rodar la película en un film de 65 milímetros porque cree que te sumerge visceralmente en la historia con estos colores. Michelle Pfeiffer describió la realización de esta película como engañosamente desafiante debido a la naturaleza del periodo y el lenguaje utilizado durante la época. La víctima del asesinato en el Expreso de Oriente no pudo defenderse porque fue drogado antes del asesinato. En la película, la droga se identifica como Barbital. En la vida real, Barbital se comercializaba bajo las marcas Veronal y Medinal. Fue el primer barbitúrico disponible comercialmente.
se utilizó comúnmente como hipnótico entre 1903 y la década de 1950. El personaje de Strábados apareció en realidad en otro misterio de Agatha Christie, La Navidad de Hercule Poirot, lanzada en 1994, publicado por primera vez en 1938. Strábados era en realidad una mujer llamada Conchita López, pretendiendo ser una potencial heredera. Tal personaje en El asesinato del Expreso de Oriente de Christie, publicado por primera vez el 1 de enero de 1934, hasta la versión cinematográfica de 2017, cambió de nombre y reinventó el personaje de Greta Olson, una sueca interpretada por Ingrid Bergman en la cinta de 1974, la primera versión cinematográfica de la novela. Bergman ganó su tercer premio a la Academia por su actuación. Hector McQueen, de Josh Gad, menciona hablar en francés porque Edward Ratchet, interpretado por Johnny Depp, no habla una palabra de eso. En realidad, Depp, sin embargo, habla un nivel decente de francés. En la escena del funeral eliminada se muestra la casa de la familia Armstrong. Esta fue filmada en el backlot de Long Cross Studios con una toma compuesta digitalmente de Biltmore State de Asheville, Carolina del Norte. El elenco incluye a 4 ganadores del Oscar: Sir Kenneth Branagh, Dame Judi Dench, Penelope Cruz y Olivia Colman, y 4 miembros nominados al Oscar: William Dafoe, Johnny Depp, Leslie Odom Jr. y Michelle Pfeiffer. Arbuthnot, interpretado por Odom Jr., es coronel del ejército en la novela original. Aquí su personaje es un médico que reemplaza al Dr. Constantine de la novela. Johnny Depp y Penelope Cruz ya habían aparecido juntos en Blow del 2001 y en Piratas del Caribe Navegando Aguas Misteriosas del 2011, y ellos dos habían trabajado junto a Dench también en esta última cinta. Michelle Pfeiffer y Johnny Depp aparecieron también juntos en Sombras Tenebrosas del 2012. De hecho, también los coprotagonistas Branagh, Dench y Josh Gad trabajaron juntos en Artemis Fowl del 2020, 3 años después del lanzamiento de esta cinta. Pfeiffer y Colman también aparecieron en Nunca podría ser tu mujer del 2007. En 2004, Michelle Pfeiffer iba a protagonizar otra adaptación de las novelas de Agatha Christie, la de Testigo de Cargo. El guión fue escrito por su marido David E. Kelley. Esta fue una nueva versión de Testigo de Cargo del 57 de Billy Wilder. Pfeiffer iba a interpretar el papel principal de Christine Vole, anteriormente interpretada, entre muchas otras, por Marlene Dietrich. El personaje de Manuel García Rulfo Márquez se llamaba Foscarelli en la novela original. Dench y Depp aparecieron en películas sobre los infames asesinatos de Jack el Destripador. Dench apareció como Sally en un estudio sobre el terror del 65, mientras que Depp apareció como el inspector Frederick Aberline en From Hell del 2001. Ambas películas fueron representaciones ficticias de los asesinatos y, al igual que esta cinta, fueron escritas como novelas policíacas. En el artículo del periódico sobre el asesinato y secuestro de Armstrong se mencionan los nombres de ciertos miembros de la tripulación. El productor William Mosley y Sebastian Maguire, asistente del médico Martin Jenkins, son mencionados como 2 hombres armados en un robo frustrado que son buscados por hurto en Michigan y Ohio. El nombre de Maguire se menciona nuevamente como el comisionado de policía a cargo de la investigación de Armstrong. Se menciona también al asistente de producción Ethan Mother como rehén de 23 años. También se menciona a Mother como un comerciante que fue testigo de la llegada de un automóvil verde a la casa de Armstrong. La subdirectora de arte Emma Goodwin es mencionada como la autora de Domestic with Sales Hit a Record Law. El personaje de Strábados nunca forma parte de la novela original. En cambio, forma parte de la novela de las Navidades de Hercule Poirot y simplemente fue adaptada para la película. Curiosamente, cuando este personaje aparece en dicha novela, Poirot ella viaja en tren hacia un país extranjero.
La veterana actriz Jacqueline Bisset, que protagonizó la cinta del 74, le dijo al director Branagh lo insoportable que fue filmar la escena extendida en la que se reveló el asesinato. Para evitar este sentimiento entre los actores y actrices de la versión de Branagh, filmó primero a su lado como Poirot y cortó donde pudo al filmar a los actores y actrices de cerca, e hizo todo lo posible para asegurarse de que todo el elenco pasara el menor tiempo posible en set durante el rodaje de la larga escena. Agatha Christie basó la historia de Armstrong en el secuestro y asesinato de Lindbergh del 32. En esta película, la esposa del ficticio coronel Armstrong, Sonia Goldenberg Armstrong, y su familia son judías. Charles A. Lindbergh era muy antisemita y a finales de los años 30 y principios de los 40 era un simpatizante nazi, que se opuso virulentamente a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Después de dejar a Boog y Arbuthnot en el vagón de equipajes, Poirot camina hacia los sospechosos para revelarle las soluciones al crimen. Los sospechosos están sentados a un lado de la mesa, tal como el cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena. De hecho, Caroline Hobart o Linda Arden se sientan en la posición de Jesús, pero a diferencia de la pintura, nadie se sienta en el asiento de Judas. En la secuencia inicial en Jerusalén, que presenta a Poirot y establece su deseo de equilibrio y simetría en todos los aspectos de su vida, incluida la comida en un restaurante u hotel, Poirot pide 2 huevos duros y pide el desayuno. Ordena a rehacer después de rechazar los huevos por no ser del mismo tamaño. Si bien, como se dijo anteriormente, la escena establece las peculiaridades de Poirot con respecto al equilibrio y la simetría en su vida, también es posible que Poirot enviara los huevos de regreso para asegurarse de que el policía que trabajaba en él tuviera tiempo suficiente para encontrar la reliquia en la oficina del jefe de policía. Antes del giro intermedio sobre el profesor Hartman, interpretado por Dafoe, que resulta ser un medio judío y ex policía asignado al caso Armstrong, se supone que Hartman es un hombre austrogermánico cuyos discursos afirman que es un hombre decidido a ganarse a los alemanes, recuperar su orgullo. Dado que la película transcurre durante la época de la prohibición, lo cual indica que se desarrolla después de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, lo que significa que el profesor Hartman se refiere a la derrota de Alemania al final de la Primera Guerra. Se supone que su comportamiento nacionalista extremo se basa en el hombre que llegó a controlar Alemania a fines de la década de los 30, Adolf Hitler, el líder del Partido Nacional Socialista o simplemente los nazis. Hay varias otras referencias al inminente ascenso al poder de Hitler y su política extremista a lo largo de la película, en particular sus opiniones sobre las personas de fe judía. Linda Arden, interpretada por Pfeiffer, la principal mente maestra de la conspiración para vengar a Cassetti, revela que es judía, al igual que sus hijas Helena Andreevna y Sonia Armstrong. Además, la familia Armstrong y el asesinato de su bebé se basan nuevamente, como repito, en la familia Charles Lindbergh. Irónicamente, como dije, Lindbergh era un notorio antisemita y también un firme partidario tanto del ascenso de Hitler al poder en Alemania como de mantener a Estados Unidos fuera de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de las escenas están rodadas en color, salvo las escenas de flashback que están rodadas en blanco y negro, sobre todo en las escenas en las que Poirot describe el crimen al comienzo de la película en Jerusalén, y también en la escena en la que Poirot describe el crimen, el caso Armstrong a Boog. Este método también se utiliza en la secuela de Branagh, Muerte en el Nilo, principalmente en la secuencia inicial con los flashbacks de la Primera Guerra. El director Christopher Nolan tiene un cameo como camarero que llega desde la parte trasera del tren en el minuto 18:24 de la cinta. Bueno, estas han sido todas las curiosidades sobre Asesinato en el Expreso de Oriente de 2017 y bueno, esperen por Muerte en el Nilo antes de llegar a Cacería en Venecia y procuraré pues hacer crítica de dicha cinta también. Tengan un buen día.